Te rogamos, Señor, que sigas acrecentando ese amor, que acrecientes las virtudes en nosotros, que nos ayudes ahora a recibir tu palabra y que esa palabra tenga cabida en nosotros, Señor, y que podamos crecer alimentándonos de ella. Te quiero pedir en este día también, Señor, por los enfermos. Te pido por la hermana Alejandra, Señor, para que tú continúes siendo con ella, Señor. Te pido por el hermano Luis, por su recuperación, Padre Santo. Por el hermano Ángel, que está también convaleciente después de una cirugía, Padre Santo. Tócale esa área afectada y sánalo. Te pido también por el vecino de la hermana Marta, Señor, Jorge, que está enfermo, y también por su vida espiritual, Señor. Te pido, Padre Celestial, consuelo por a la familia Mazariego, Señor. Es un tiempo difícil. Guarda, Señor, a Lirito y al hermano Alirio, Señor, y también a la hermana, a la mamá del hermano Alirito, la hermana Rosa, la esposa del hermano Alirio, Señor. Dale consuelo. Ella ha perdido un hermano, Señor. Te rogamos que estés con ella. Tú ves que ella está pasando un proceso de convalecencia también. Y así te pido, Señor, por todas las necesidades de los hermanos. Tú conoces sus corazones, tú ves sus cargas. Estoy pensando en Mirta y Aurora, que están en España y están pasando un proceso de cáncer. Te pido por la salvación de sus almas, Señor, para que tú poderosamente te manifiestes. Y así, Señor, tú sabes que lo que falla, Señor, a mi memoria no falla a tu espíritu, porque tú sabes todas las cosas. Sea allí, Señor, asistiendo en cada necesidad de cada hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a hablar hoy un tema que es un tema interesante, porque vamos a hablar un tema interesante, y es un tema que causa muchas veces curiosidad, ¿no? Entre los cristianos, que es la cuestión del templo de Israel, el templo de Jerusalén, el templo que fue construido por Salomón. Pero no vamos a hablar específicamente del templo, sino vamos a hablar del lugar en el que este templo fue construido. ¿Por qué se eligió ese lugar específico? Y para eso vamos a ir, vayan conmigo al mismo texto de la invocación. Estoy moviendo yo aquí las cosas, y agradecido a la hermana que me dio, que sabe que todavía estoy convaleciente de la garganta, y me hizo el té de la garganta que me ayuda a no toser. Amén, muy rico. Dice en Primera de Crónicas, capítulo 21, y vamos a leer déjeme poner aquí para que no se me vaya el tiempo. Vamos a leer este texto de un evento que ocurre bajo el reinado del rey David. El rey David había conquistado la ciudad de Jebús, que es Jerusalén. Él había conquistado a los jebuseos y los había desterrado, los había echado fuera de ese territorio, y había movido, porque su corte estaba en Hebrón, y después de que él unificó a las tribus de Israel bajo su reino, él mueve la capital. Les estoy dando un poco el trasfondo de cómo llegamos a este punto de la historia. Él mueve la capital del reino, o establece de hecho la capital del reino en Jerusalén, una ciudad que había sido recientemente conquistada de manos de los jebuseos. Y entonces ocurre algo interesante, que dice en Primera de Crónicas 21:1, dice, pero, mire qué cosa interesante, dice, pero ¿quién? Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Satanás se levantó contra este pueblo que el Señor le había dado la victoria. Satanás se levantó contra el pueblo de Israel, que había echado fuera a estas naciones paganas que eran adoradores de Satanás. Y Satanás no estaba contento con que sus hijos fueran desplazados por los hijos de la luz, por Israel. Entonces, ¿qué hace? Tienta al rey David. ¿Y lo tienta en qué? En la parte en que todos los seres humanos somos más vulnerables, en el orgullo, en el mismo pecado. Fue el pecado original, que fue el orgullo, hasta que salió, dice, maldad en ti. Nos habla de la caída de Satanás. Y lo tienta en su orgullo y lo incita a hacer un censo, a contar al pueblo que había, al pueblo después de haber sido unificado por el rey David. Y dice, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número
de ellos para que yo lo sepa, para que sepa cuán grande es mi poderío, para saber cuántos hombres de ejército yo tengo, y para saber, esto es algo similar a lo que le ocurrió a Nabucodonosor. ¿Se acuerdan cuando estaba mirando a la gran Babilonia y dice, no es esta la gran Babilonia que yo he edificado? Y en ese momento cayó como una bestia y perdió la razón. Y dice, y dijo Joab, añada Jehová a tu pueblo 100 veces más, rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y ahora vamos a ver cuáles son, vamos a ver entrando en el 7, en el 6, las consecuencias de este pecado de orgullo del rey David. Dice, y había en el 5, en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Y vamos a ver por qué la orden esta era abominable a este hombre recto y piadoso. ¿Por qué hacer un censo de la nación era algo abominable? Fue un gran pecado, fue el peor pecado que cometió el rey David. Asimismo, esto dice, desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Nótese, locamente, igual que el rey Nabucodonosor cuando comete ese pecado de orgullo y pierde la razón. El orgullo nos hace perder la razón. Dice que el rey David actuó locamente. ¿Por qué? Porque actuó con su orgullo. Ahora, yo quiero que antes de que continuemos vayamos a Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, verso 11, porque ahí vamos a tener un poco más de contexto de la razón de por qué esto fue algo que era pecaminoso para el rey David, porque el rey David no debió nunca haber hecho ese censo. Dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Eso dará todo aquel que es contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario, el ciclo de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Y todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará. Bueno, y entonces ahí, etcétera, nos da más detalles en cuanto a eso. Varias cosas. Número uno es que Jehová era el que determinaba cuándo se hacía un censo del pueblo. Pero si había que hacer un censo por razones fiscales o militares, bélicas, por la razón que fuera, el Señor dio unas pautas de cómo hacer el censo para que no caiga mortandad sobre el pueblo. Y él dijo que había que hacer unas ofrendas, unos sacrificios por cada persona mayor de 20 años que fuera censado. Esto no ocurrió aquí. Y no era la primera vez que el rey David hacía las cosas del Señor inapropiadamente. No podemos olvidar el evento que ocurrió con el arca, cuando él decidió transportar el arca en una manera ilícita. Porque el arca tenían que llevarla a los levitas sobre sus hombros. Por eso es que el arca, el Señor le mandó a Moisés a construirle los anillos y las varas para que los levitas la cargaran. Él la puso encima de una carreta tirada por bueyes. Eso era ilegítimo, eso era ilegal. Y vieron las consecuencias que pasó. Cuando él trató de mover el arca y quiso poner, que el Señor lo castigó gravemente, le dijo, no continúes haciendo esto. Y entonces él frenó. Después quiso hacerle un templo al Señor y el Señor le dijo, no tú. Y eso en sí es un estudio, eso en sí es una enseñanza, que a veces queremos hacer cosas por el Señor, o a veces queremos en la iglesia tener ministerios. Eso pasa mucho en los tiempos. Yo quiero tener ministerio de esto, yo quiero tener ministerio de eso, pero es que el Señor no te mandó a hacer eso. Es lindo lo que deseas, es bueno, pero no te toca a ti hacerlo, o no debes hacerlo, porque va a venir peor calamidad sobre ti que si lo hicieres. ¿Por qué? Porque cuando hacemos las cosas porque queremos hacerlas y no porque el Señor nos mandó, la estamos haciendo como de una raíz de orgullo.
como hizo el rey David el censo. Él no hizo el censo porque el Señor se lo mandó, él hizo el censo porque le dio la gana, porque él se sentía como el rey de las otras naciones que hacían censo. ¿Y qué ocurrió? Esa gran mortandad sobre el pueblo. Nótese algo interesante también, que la razón por la que el rey David no podía hacer el censo, a no ser que se pasaran por estos procesos de purificación y de ofrendas, era porque legalmente él era un rey putativo, por decir así, porque el rey de Israel es Jehová. Y solamente Jehová tiene la potestad como rey de Israel y señor de Israel de censar al pueblo, como por ejemplo ocurrió cuando él mandó a Moisés a hacer el censo sobre el pueblo. Entonces esos son detalles interesantes, que David se creyó el rey de Israel cuando el rey de Israel es Jehová. David es el rey de Israel porque el Señor le permite ser de Israel. ¿Entienden cómo funciona la cosa? Pero él tenía que reconocer la soberanía de Dios sobre su propia soberanía como rey. Había un soberano por encima del rey, que es Jehová. Amén. Entonces vemos que algo interesante ocurre. El Señor le da una opción, porque el Señor se enfadó bastante con esta situación del rey David. Y esto es algo que es interesante. Dice, la reacción del Señor parece que es una sobrereacción, que con un poco que se le fue la mano al Señor, pero no se le fue. Sobre todo por la clase de pecado que estaba cometiendo el rey David. El orgullo es la raíz de todos los otros pecados, hermano. Miren lo que pasó en el cielo cuando cayeron los ángeles del cielo. ¿Por qué? Porque se halló primeramente maldad en uno de ellos, en Satanás, el orgullo. El orgullo es lo que nos lleva a codiciar, el orgullo es lo que nos lleva a odiar al prójimo, el orgullo es lo que nos lleva a no perdonar, el orgullo es lo que nos lleva a no pedir perdón, el orgullo es lo que nos lleva a irnos de la iglesia, el orgullo es lo que nos lleva a tener un rostro endurecido, el orgullo es lo que nos lleva a la codicia, a la avaricia y a todos los otros pecados. El orgullo es simplemente destronar a Dios del lugar que debe tener central en nuestras vidas y entronarnos nosotros mismos. Dice entonces algo interesante. Dice, entonces dijo en el 8, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas propongo, escoge una de ellas que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová al ángel de Jerusalén a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros y se cubrieron de cilicio. Imagínense esta situación. El ángel estaba en la era de Ornán y dice que David alzó sus ojos desde la ciudad de David. Si usted piensa en la Jerusalén de aquellos tiempos, de 1000 años antes de Cristo, la ciudad de David, que era una ciudad fortificada que él había construido después de que se la tomó de los jebuseos, había una colina que subía, que era el monte de Moriah, donde Moisés había ido a sacrificar a Isaac. Y él dice que alzó sus ojos porque ese monte queda en relación a la ciudad de David, queda en una elevación. Y él ve que sobre aquella era de Ornán estaba un ángel con una espada desenvainada, dispuesto a venir en contra de la ciudad y destruirla del todo. Y es en ese momento que dijo David a Dios, no soy yo el que hizo contar al pueblo, yo mismo soy el que pequé, ciertamente he hecho mal.
pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre este pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, Jebuseo. Ahora, ¿quién era este Ornán o Araúna, como se conocía en el idioma de los hititas? Algunos estudiosos piensan que él probablemente fue uno de los reyes jebuseos que perdieron el territorio y que David le permitió tener aún algunas de las posesiones que tenía. La ciudad de Jerusalén, o Jebús, del reino de Jebús como se conocía, era una ciudad que había sido habitada obviamente por mucho tiempo ya antes de que llegaran los israelitas. Entonces, en esa parte elevada de la ciudad, imagínense la ciudad de David, y como les comenté, en esta parte elevada, que era donde estaba la era de Ornán, era donde se hacía donde se trillaba el grano. Ahora, no sé cuántos saben lo que es una era. De hecho, yo busqué aquí en la definición, que se la voy a dar más tarde, de la Real Academia Española, pero era un lugar donde se trillaba el trigo para separar el grano de lo que llama en la escritura el tamo. Okay. Y Ornán era dueño de aquella era, de aquel lugar donde se hacía esta actividad agricultora. Y el Señor le manda a David y le dice que construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho, en nombre de Jehová. Ahora, el nombre de Ornán o Araúna en hitita representa el Señor. Probablemente se piensa que este no era el nombre propio de este señor, sino que era un título que tenía como rey de los jebuseos. Ahora, yo quiero que antes de esto veamos un paralelo que existe, porque en este momento, cuando dice en el versículo 16, dice: alzando David sus ojos vio el ángel que estaba, en el 15, y envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová que se arrepintió de aquel gran mal, y dijo al ángel que destruye: basta ya, detén tu mano. Y el ángel que estaba junto a la era, el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán. El Señor le dice: detén tu mano, basta ya. Y esto vemos un paralelo si vemos en 2 de Samuel capítulo 24. Segunda esa vuelta para acá. 2 de Samuel 24, 16. Dice: cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo. Estos son algunas en el libro de Samuel, son como unos cánticos que están como un apéndice al final de este libro. Pero veamos que hay un paralelo con Génesis 22, 11. En Génesis 22, 11 vemos que cuando Abraham va a destruir o a sacrificar a su hijo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, algo muy similar. Dice en Génesis 22, 11: el ángel de Jehová le dio voces del cielo a Abraham, dijo, y respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho. Aquí vemos dos ocasiones donde se extiende la voz del Señor y dice: detén la mano, no destruyas completamente en este caso al muchacho o a la ciudad. Y en ambas ocasiones se ofrece Jehová de un sacrificio. En el primero se encontró aquel cordero en la zarza enredado que sirvió como un sacrificio de sustitución para Isaac. Y en el segundo vemos que en la crónica, volvamos allá, que dice que el Señor le manda construir un altar sobre la era de Ornán. Y el rey David obedece y dice Ornán, cuando ve a David, esto lo leímos en la invocación, vamos al 22, dice: entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad
en el pueblo. Recuerdan que en el libro de Éxodo ya el Señor le había dicho que el que hiciera un censo ilegítimo o ilícito, que iba a traer mortandad sobre el pueblo. Entonces David está tratando de cumplir aquella ofrenda de paz que le hizo el Señor, donde él prometía quitar la mortandad del pueblo, pero tenía que hacer este sacrificio, o poner este altar sobre la era de Ornán. Estoy dándole las bases, vamos a entrar, no se preocupe, yo sé que a lo mejor están confusos de a dónde vamos con todo esto, pero estoy poniéndole las bases, vamos a un lugar, Y dice, y Ornán respondió a David, dice, no, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo, Ornán, no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Qué buena enseñanza esa para los cristianos, de no darle al Señor lo que nos sobre, sino de darle al Señor sacrificialmente, de darle al Señor lo que nos cueste. Muchas veces damos al mundo lo que nos cuesta, ¿no? Muchas veces nos metemos en deudas que nos cuestan trabajo y perder el sueño, por tener un estándar de vida o por tener cosas en este mundo, pero nos cuesta mucho dar sacrificialmente para el Señor. Amén. Amén. No en esta iglesia, estoy hablando de otras iglesias por ahí que dice. Entonces, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. 600 ciclos, aquí tenemos también una enseñanza simbólica. El número 6 es el número del hombre, y los múltiplos de 10 significa la totalidad. Aquí vemos que esto es un rescate, un rescate que se paga por el pueblo de Israel. Y aquí ya comenzamos a ver en una forma escatológica el rescate que el Señor Jesucristo paga por el pueblo. Vemos a Abraham sacrificando a su hijo sobre la misma piedra, sobre el mismo lugar en la ciudad de los Jebuseos. Después vemos un tiempo después al rey David, el segundo rey de Israel, pero el ungido de Jehová, que hace una transacción como una figura o un tipo de Cristo y redime al lugar del sacrificio donde se iba a hacer la ofrenda de paz. Y nos movemos siglos después, milenios después, y nos encontramos al Señor Jesucristo, que es el Cordero inmolado de Dios, que paga aquella ofrenda de paz que tenía que ser hecha por la paz de toda la humanidad. Amén. Y entonces dice, lo compró por 600, que significa esto es un número del hombre. El 6 es número de hombre, el múltiplo de 10 significa que es la totalidad del pueblo. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y este volvió la espada a su vaina. Entonces veamos un poco los detalles de esto y por qué es la era, por qué escoge el Señor este lugar para eventos cumbres en la historia de la humanidad, en la historia de la redención. Primeramente vemos, como habíamos visto, que Abraham trae a su hijo para ser sacrificado ahí. Pero veamos qué cosa es una era, por qué escoge el Señor este lugar específico y qué significa era y por qué aquí en este lugar, qué es lo que hace a este lugar especial. Bueno, según la Real Academia dice que una era es espacio de tierra limpia y firme, algunas veces empedrado, donde se trillan mieses. Cuando se recogen las gavillas del trigo, se llevaban a un lugar, y este lugar tenía que ser un lugar elevado, y fuera de la ciudad. Por varias razones. Usted no quiere que el polvo que levanta trillar las mieses estén por la ciudad. Entonces esto hacía un lugar elevado para que el viento entonces pudiera separar al grano del tamo, que se llama. Entonces, ¿qué se hacía? Se venía con un trillo y aquello se aventaba hacia arriba, hacia el viento. Cuando pasaba el viento se llevaba la pelusa o el tamo, y el grano que pesaba caía hacia abajo. Ahora, ¿qué significado tiene esto?
¿Qué de importante tenía esto? Y es algo interesante porque aquí nos está revelando el Señor en una forma simbólica, en una forma que podamos entender y usando un tema que es recurrente en la Escritura. Porque la mies, el trigo, se identifica siempre con el pueblo de Dios, con la iglesia. Y aquello de trillar es también significativo o nos indica al juicio, ¿okay? Al juicio, a la separación, como vamos a explorar un poco más a profundidad. Dice que la era representa un lugar de juicio, pues allí se separa el tamo del grano. Es probablemente el rey David estaba pensando en la era de Ornán cuando él escribe el Salmo número 1. Vayan conmigo allí al Salmo número 1. Salmo número 1. ¿Qué dice en el Salmo número 1, que verso 3 dice? Que el justo, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperar. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y ahora entendemos un poco aquella imagen. El rey David, la era de Ornán, recuerda una cosa, cuando el rey David desde su palacio, de hecho, lo curioso, hermano, que esta ciudad se ha excavado recientemente y sabemos exactamente dónde es que estaba el palacio del rey David. Y justo mirando, creo que es hacia el norte, hacia el norte, en una elevación, se ve un lugar donde después se construyó el templo. Entonces la era de Ornán quedaba elevada y David alzaba sus ojos y probablemente el rey David podía ver desde su palacio el polvo que se levantaba cuando estaban trillando las mieses en aquel lugar. Y mire qué cosa interesante, que esa imagen encuentra su lugar en el primer salmo que compone el rey David. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y nótese que en el contexto de este primer salmo ya nos está dando a indicar cómo es que simbólicamente esta era de Ornán representaba algo que iba a tener un peso escatológico en el futuro, que es el juicio del Señor, la separación de la mies, del grano, del tamo. Dice, el trigo se esparcía, como ya le expliqué, al aire donde por ser más pesado obviamente caía y el viento se le llevaba eso. Dice, otro paralelo, dice, se puede trazar en que el aventar o esparcir o zarandear el grano lo podemos entender también en el contexto. Recuerde algo, volvamos a Primera de Crónicas, capítulo 21, porque este es el contexto también donde podemos entender esto. Vemos que la era de Ornán sirvió como aquel símbolo escatológico, incluso podemos decir poético, para el rey David, donde él nos habla en el primer salmo de la separación de los hijos del Señor y los hijos del mundo, donde Dios iba a trazar aquella transacción en el templo, donde se iba a separar o a santificar, porque ¿qué es lo que significa separación? Significa santificación. Vemos en el primer capítulo, Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1, que dice que pero Satanás se levantó contra Israel. Y aquí vemos otro paralelo o otro nivel de análisis que podemos interpretar este texto en el contexto de la era de Ornán. Y es en el contexto del diablo. Vamos conmigo a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 31. Y dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces aquí vemos que Satanás os ha pedido para zarandear. ¿Qué significa eso de zarandear? Zarandear, que era precisamente lo que se hacía con el trigo. El trigo se lanzaba y entonces era como se separaba el trigo del tamo. Y aquí vemos que esta referencia la hace nuestro Señor Jesucristo referente a la tentación que iba a venir sobre Pedro. Y dice, ¿qué cosa? Que Satanás os ha pedido para zarandearos. De la misma manera que Satanás zarandeó al pueblo de Israel con el rey David para que hiciera el censo y vino el juicio
sobre el pueblo de Dios, y quedó, gracias a Dios, que quedó un remanente del pueblo y la mortandad no destruyó del todo. ¿Por qué? Porque la ofrenda de paz, el sacrificio de paz sobre aquel altar de Salem, que significa la palabra Salem, la ciudad de Jerusalén, el nombre que tenía era Salem, Shalom, que era el nombre de la paz, era la ciudad de la paz. ¿Por qué? Porque la paz se ejecutó o se firmó sobre aquella era de Ornán. Bueno, de hecho nos dice que se hicieron ofrendas de paz, que fue lo que detuvo la mortandad. Ahora, estos fueron hechos históricos reales. Ciertamente una mortandad histórica donde murieron estas personas que está contando, pero tiene también una enseñanza alegórica. La mortandad es el pecado que nos asedia y el pecado que va a destruir a toda la humanidad si no ocurre aquel sacrificio, si no ocurre aquella redención donde el Señor Jesucristo compra a la humanidad de las manos de Ornán con un sacrificio. No un sacrificio fácil, sino un sacrificio que tuvo un costo de los 600 ciclos de oro. Eso es mucho que podemos explorar ahí, pero por cuestión de tiempo no vamos a profundizar mucho. Dice, en esta ocasión el zarandeo del diablo viene en forma de la prueba, lo cual es porción de todos los cristianos. Todos los cristianos tienen que ser zarandeados, porque si usted es trigo del Señor, si usted dice que usted es trigo del Señor, usted necesita que ser zarandeado. Y vamos a ver por qué es necesario que seamos zarandeados. Dice, en el establecimiento de la era de Ornán, de aquel lugar que tenía un propósito agricultural específico. Y le doy también, de hecho, un detalle que me viene a la mente. La era de Ornán, cuando vayan a la casa y entren en Google, pueden buscar el domo de la roca. ¿Okay? Se llama el domo de la roca, que está donde estaba ubicado el templo original. Hoy día hay un monumento que construyeron los musulmanes en el siglo VIII. Si ustedes pueden buscar imágenes del domo de la roca que está dentro, por eso se llama el domo de la roca, esa roca aún queda expuesta donde estaba la era de Ornán, donde se hacía esta actividad agricultora. Debajo de esta roca hay también cuevas. Dice la Escritura que los hijos de Ornán, 4 de sus hijos, dice, se escondieron cuando vieron al ángel. ¿Dónde se escondieron? Y dice que Ornán, dice, salió al encuentro de David y se postró de él. Dice, salió de la era. ¿Cómo sale uno de la era? Bueno, debajo de esta roca, de hecho, hay cuevas. Y entonces probablemente los hijos se habrían escondido en una de estas cuevas y salieron cuando fueron a recibir. Pero en la parte superior hay una roca que estaba expuesta en el tiempo del rey David, pero que después fue cubierta por el templo y hoy día está cubierta por el domo de la roca. Pero pueden buscarlo, les digo, vayan a Google y lo vean. Y hay algún detalle interesantísimo sobre esa roca, que tiene un tallado en una forma rectangular en una de sus esquinas. Y ese tallado en la forma rectangular corresponde exactamente a las medidas del arca, porque el arca de Moisés estaba puesto sobre ese lugar. Ese lugar no fue pavimentado, fue dejado expuesto cuando se construyó el templo encima, y el arca de Moisés estaba puesto encima. El lugar de la propiciación, el trono de Dios, estaba asentado sobre aquella roca. Qué cosa interesante. Pero bueno, búsquenlo cuando lleguen a la casa. Dice, el establecimiento de la era de Ornán como lugar donde se iba a erigir el templo futuro, como un axis mundi, como un eje mundial, como el lugar del encuentro entre Dios y el hombre, existe algo poético, es decir, escatológico. Esto es porque el lugar santo de Dios fue fundado sobre un sitio donde se separaba lo bueno de lo malo, donde se separaba lo útil de lo inútil, el alimento del desecho, es decir, que es un lugar de santidad, que es separación. En este lugar nos explica, dice que este es el lugar de la santidad de Dios, donde moraba la presencia de Dios entre los hombres, el lugar donde Dios estaba presente y teníamos un acceso no inmediato, pero inmediato a través del sacerdocio levítico,
para tener comunión con Dios, para una vez al año entrar y rociar sobre aquel trono que era el arca del Señor, para que los pecados del pueblo fueran cubiertos. Y era un lugar de la santidad. De hecho, aquel lugar donde estaba el arca se llamaba el Sanctum Sanctorum, el lugar santísimo. Era el lugar más santo en la tierra. Y era un lugar que originalmente había servido como un lugar de, hablando etimológicamente sobre la palabra, un lugar de santificación. Y santificación significa ¿qué cosa? Separación. Era un lugar donde el tamo se lanzaba, el viento se llevaba el tamo, las mieses se lanzaba, el viento se llevaba volando el tamo y el grano entonces caía. Y eso es exactamente lo que ocurría, o lo que ocurría en el pueblo de Dios, pero también lo que ocurre en la iglesia. Donde en la iglesia, y va a seguir ocurriendo esto hasta el tiempo de los fines, donde el Señor va a separar a los cabritos de las ovejas. Pero nos llama y nos ha mostrado todas estas cosas, todos estos símbolos en la Escritura, para que nos sirvan como ejemplo, para llamarnos a la atención, para mostrarnos en una forma alegórica, simbólica y visual incluso, una enseñanza de la necesidad imperiosa de ser santos. Él funda el lugar sobre aquella era, sobre aquel lugar donde el trigo se purificaba. Mire qué cosa increíble, qué cosa tan bella. No sé si ustedes comparten conmigo. Yo leo estas cosas y yo me erizo, como le digo al hermano. Pero yo leo estas cosas y me parece tan bello cómo el Señor ha mostrado su historia en una forma tan accesible, tan poética, tan maravillosa. La verdad que la palabra de Dios, yo no sé ustedes, hermano, pero cuando yo leo la palabra de Dios, como que no sé qué explicarle, pero mis sentidos se ven a veces abrumados. Me gustaría que usted comparta esa experiencia también. Pero no le va a pasar, hermano, le digo, si usted lee la Biblia por 10 minutos al día. De verdad tiene que meterse en la palabra de Dios y escudriñar. Amén. Tiene que trillar la palabra. Bien, dice, el zarandeo del diablo y de las pruebas de la vida tienen una función para el cristiano en dos sentidos. El zarandeo de Ornán y el zarandeo de que Satanás incitó al Señor, o le pidió al Señor para zarandear a los apóstoles en aquel momento después de que el Señor fue crucificado. Y el zarandeo que tiene que haber necesariamente en su vida, porque es bueno, tiene dos funciones. Primeramente dice, porque separa al creyente del no creyente. Vamos a Mateo 13, verso 1 al 9. Mateo 13, verso 1 al 9. Vamos al 3. Y habla muchas cosas en parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó entre pedregales, pero no había mucha tierra. Brotó pronto, pero no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Es decir, ahí vemos el zarandeo de la vida. Ahí vemos la semilla que no cayó en un corazón fértil. Vemos la palabra de Dios que fue regada, que fue predicada, pero que cayó en una tierra que no estaba preparada para recibir la palabra, o que rechazó la palabra. Y a lo mejor hubo un pequeño brotecito, pero vemos que los afanes de la vida, los espinos, no, el zarandeo, y por eso es necesario que la iglesia sea zarandeada continuamente por diversas pruebas. ¿Para qué? Porque el Señor está déjeme decirle, hermano, el trillo de la mies que estaba ocurriendo en Ornán, cuando el rey David compró aquel altar para la paz y para establecer aquel altar, no ha terminado. Continúa en una forma simbólica y continúa en las pruebas de la vida del cristiano, que pueden venir a manos de Satanás, como vino sobre el pueblo de Israel cuando Satanás incitó al rey David a hacer el censo, o puede venir también como cuando Satanás le pidió a Dios que le diera a los apóstoles para zarandearlos, para probar la prueba, como zarandeó también a Job. El diablo va a venir a Dios y pedirle zarandearle a usted también. Pero eso es algo bueno. Eso es algo bueno, hermano. Porque eso es, no hay santidad sin prueba. Usted no purifica el oro. Usted no saca 99.999
en pureza del oro, son 24 quilates, si usted no pasa a ese metal por el oro y quita todas las impurezas. La segunda razón o el segundo propósito es porque limpia al cristiano de impurezas. Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7. Dice, para que sometida a prueba, para que zarandeada vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces aquí vemos los dos propósitos de la necesidad de trillar esa mies, ¿okay?, para la vida del cristiano. Una, porque separa a los santos de los no santos, separa al grano del tamo. Y segunda, porque en su vida hay impurezas. Y usted tiene que ser zarandeado para separar las impurezas que hay en su vida, para santificarlo, para que ese grano sea puro, para que ese grano no tenga las impurezas de piedrecita, de polvo, de etcétera, sino que sea un grano que sirva para producir alimento, un grano que sirva para producir pan. Por último, dice, la gran obra de la iglesia se desempeña alegóricamente en la era de Ornán. Nuestro trabajo en aventar la mies al aire para que el viento, es decir, el espíritu, separe a los suyos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que la función, una de las funciones de la iglesia que se representa en la cuestión de la era de Ornán y trillar la mies, aventarla al aire para que el espíritu separe el tamo del trigo, es también el trabajo de la iglesia en la evangelización. Amén. Dice, ¿cómo haremos esto? Dice, con la predicación del evangelio. El evangelio de salvación es el trillo con que aventamos el trigo al aire. Cuando usted viene y va con un trigo, nosotros vamos a predicar y va a repartir tratados, o va con la palabra y le comparte un versículo a una persona, ora con una persona, usted está metiendo el trigo en la mies. Y entonces comienza a separar. Y va a haber algún grano que va a caer, pero también va a haber mucho tamo que el Espíritu Santo va a separar. Entonces esto también nos sirve como una alegoría a la función de la iglesia, que es qué cosa, trillar a la humanidad. La mies es la humanidad y la función del cristiano es de ir con nuestros trillos a los hombros y lanzar esa humanidad al aire, al Espíritu, en una forma simbólica, para que el Espíritu Santo separe y produzca el grano bueno, que es su iglesia. Quiero simplemente notar, y aquí ya vamos a terminar, pero que la palabra trillo en español viene de la palabra, se traduce, la palabra trillo en latín se dice tribulum, ¿okay? Y la palabra tribulum, de ahí viene nuestra palabra tribulación. La palabra tríbulo, mire qué cosa interesante, viene de, el tríbulo era el trillo en latín. Y la palabra tribulación, incluso en latín, tribulatio, viene de ser trillado. Es básicamente, literalmente lo que significa pasar por una tribulación, es ser trillado. Y fíjese que dice, vamos a terminar con un versículo que va a todo esto que empezamos, vamos a terminarlo con un lacito, vamos a terminar al final, va a ver cómo todo coalesce y tiene sentido, ¿ve? Pero vemos que la palabra trillar, que es necesaria en la vida del cristiano, esa separación del trigo bueno y saludable que produce vida, del tamo que arrebata el viento, de aquello que es inútil, que no sirve, que es desechado. Y después, cuando se hacía una montaña de tamo, ¿sabe qué es lo que se hacía? Se quemaba con fuego. Entonces mire cuánta enseñanza, cuánto simbolismo. Ahora cuando una persona le vuelve a preguntar, dice, ¿por qué el Señor escogió la era de Ornán para construir el templo? Usted puede explicarle, porque es el lugar del trillo, que es el lugar de la tribulación, que significa el lugar de la santificación. Y la santificación no viene sin tribulación. Ahora cuando usted escuche la palabra tribulación o le acaezca alguna tribulación en su vida, usted va a entender que Dios está metiendo ese trillo y está sacudiéndolo, porque hay cosas que necesitan ser sacudidas en su vida y usted tiene que pasar por ese proceso para ser santificado, para que haya esa separación. Amén.
Y vamos a terminar con el capítulo Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. No, ¿qué capítulo 22? ¿Por qué dije eso? 14, 22. Ahí está. Hechos 14, 22. Dice: confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿A través de qué? A través del trillo, a través de aquella era de Ornán, donde vamos a ser aventados al viento, y el Espíritu Santo va a hacer aquella obra de santificación. El Espíritu Santo va a separar al grano bueno en nuestra vida del tamo que tiene que ser quemado. Entonces, cuando le acaezca alguna tribulación en su vida, alégrese, hermano. Eso es la obra del Señor. Y también piense que nosotros, para esto le digo, para aumentar aún más ese ímpetu evangelístico que estamos teniendo en nuestra iglesia, de ir allá afuera también a hacer esa obra, hacer la obra de aventar las almas al aire, para que el Espíritu Santo lidie con ellas para salvación. Amén. Vamos a terminar ahí. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por tu trillo, Señor, y nosotros somos tu trigo. Santifícanos, sí, Señor. Vamos a participar ahora de la Santa Cena. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, purifícanos, Señor, santifícanos, Señor. Te damos gracias incluso cuando pasamos por tribulaciones, sabiendo que estas cosas nos llevan a la perfección, nos van perfeccionando, Señor. Y te damos la gloria y la